El día que la CIA descubrió el mayor secreto de la Unión Soviética, estuvo a punto de cambiar el curso de la historia y casi desata la Tercera Guerra Mundial. En este video, vamos a explorar uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Un conflicto en las sombras donde la información era más valiosa que cualquier armamento, y donde un solo descubrimiento pudo haber desencadenado una catástrofe global. Era 1962, en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban atrapados en una carrera armamentística sin precedentes, y el mundo vivía bajo la amenaza constante de una guerra nuclear. Pero fue en octubre de ese año cuando la CIA hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Gracias a sus sofisticadas técnicas de espionaje y un giro del destino, la CIA detectó misiles nucleares soviéticos en Cuba, a tan solo 90 millas de las costas de Florida. Este descubrimiento marcó el inicio de la crisis de los misiles en Cuba, el momento en que el mundo estuvo más cerca de una tercera guerra mundial. Todo comenzó cuando un avión espía U-2 de la CIA sobrevolaba Cuba en una misión de reconocimiento rutinaria. Lo que los analistas esperaban encontrar eran bases militares soviéticas convencionales, pero lo que vieron en esas fotos aéreas fue algo mucho más perturbador: lanzadores de misiles balísticos instalados en suelo cubano. Esos misiles, que provenían directamente de la Unión Soviética, tenían el alcance suficiente para atacar gran parte del territorio estadounidense, incluyendo Washington, D.C. y Nueva York. El mayor secreto de la URSS acababa de ser descubierto. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el líder soviético Nikita Khrushchev había calculado mal la reacción de Estados Unidos. El plan de la URSS era instalar esos misiles en Cuba para disuadir cualquier intento estadounidense de invadir la isla y también para contrarrestar los misiles nucleares que había desplegado en Turquía, cerca de la frontera soviética. Khrushchev creía que podía instalar los misiles sin que los estadounidenses lo descubrieran hasta que fuera demasiado tarde. Pero la CIA lo había descubierto antes de que los misiles estuvieran plenamente operativos, y ahora el mundo entero estaba al borde del abismo. Con la información en sus manos, Kennedy enfrentó una decisión crítica. ¿Debería atacar las instalaciones de misiles en Cuba y arriesgarse a una respuesta nuclear soviética? ¿O debería intentar una vía diplomática, corriendo el riesgo de que la URSS tomara esto como una señal de debilidad? Después de tensos debates, Kennedy optó por un camino intermedio: bloquear navalmente a Cuba para evitar que más armas soviéticas llegaran a la isla, al mismo tiempo que iniciaba negociaciones secretas con la Unión Soviética. El bloqueo naval fue un movimiento extremadamente arriesgado. Cualquier error, cualquier enfrentamiento militar en alta mar, podría haber encendido la chispa de la guerra. Durante los 13 días que duró la crisis, el mundo contuvo la respiración. Las superpotencias estaban jugando una peligrosa partida de ajedrez en la que el menor movimiento en falso podría haber desencadenado una catástrofe nuclear global. Durante esos días, las Fuerzas Armadas estadounidenses y soviéticas estuvieron en alerta máxima, y la probabilidad de un enfrentamiento directo era altísima. Finalmente, gracias a una intensa serie de negociaciones secretas, Kennedy y Khrushchev lograron llegar a un acuerdo. Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba, mientras que la URSS acordó desmantelar y retirar sus misiles de la isla. En una concesión adicional, aunque mantenida en secreto en ese momento, Kennedy también accedió a retirar los misiles estadounidenses de Turquía en los meses siguientes. El descubrimiento de la CIA había desatado una crisis sin precedentes, pero gracias a una combinación de prudencia, diplomacia y suerte, se evitó el peor de los escenarios. El mundo estaba al borde de una guerra nuclear, y el curso de la historia podría haber sido completamente diferente si las negociaciones hubieran fracasado. El mayor secreto de la URSS quedó expuesto, pero más importante aún, la crisis de los misiles en Cuba marcó un punto de inflexión en la Guerra Fría. A partir de ese momento, las dos superpotencias comprendieron más que nunca la necesidad de mecanismos de control de armas y comunicación directa para evitar futuros enfrentamientos de este tipo.
De hecho, la famosa línea roja entre Washington y Moscú, que permitía una comunicación directa entre los líderes de ambos países, fue instalada como consecuencia directa de esta crisis. La historia que casi desató la Tercera Guerra Mundial es un recordatorio de cuán frágil es la paz en tiempos de conflicto global. Si no fuera por el descubrimiento de la CIA, los misiles soviéticos en Cuba habrían representado una amenaza inminente que podría haber cambiado el destino de millones de vidas. Pero, a pesar del peligro, fue también una lección sobre la importancia de la diplomacia, la paciencia y la toma de decisiones inteligentes en los momentos más oscuros de la historia. La historia que casi desató la Tercera Guerra Mundial es un recordatorio de cuán frágil es la paz en tiempos de conflicto global. Si no fuera por el descubrimiento de la CIA, los misiles soviéticos en Cuba habrían representado una amenaza inminente que podría haber cambiado el destino de millones de vidas. Pero, a pesar del peligro, fue también una lección sobre la importancia de la diplomacia, la paciencia y la toma de decisiones inteligentes en los momentos más oscuros de la historia.